Bienvenido, Rodri, buenos días, ¿cómo estás? Hola Lu, buenos días. Bien, en términos generales bastante bien. ¿Vos cómo estás? Bien, también. Qué bueno saludarte y saludar, por supuesto, a nuestra nutrida audiencia, eh, que como sabemos hoy estará conformada por tres personas más, posiblemente cuatro o cinco. Y bueno, qué rico que nos veamos en este espacio de Biblioteca al Sol, porque ¿qué le vamos a hacer? Es lo que nos corresponde. Sobre la audiencia, sí, seguramente irá eh, aumentando semana a semana, año tras año y década tras década, porque Sí, pues esperamos estar al aire durante muchos años. durante muchas décadas, sí. Sí. Rodri, ¿cómo Bueno, estás? contame. ¿Qué has pensado estos días? ¿Qué te ocupa? Bueno, mira, yo empecé a hacer una relectura que me llevó luego a otra relectura. Y esa otra relectura me llevó a una cita específica de uno de los dos autores a los que estaba revisitando. Y la ocupación finalmente del día de hoy es el tema de la inmortalidad. Bueno, ya ahorita eh, diré cuáles son los libros estos que me llevaron al tema de la inmortalidad. Pero bueno, la cita puntualmente que me empezó a inquietar está en un poema de Borges, es de Borges, eh, y dice, nadie hay que no corra el albur de ser el primer inmortal. Cualquiera de nosotros está sujeto a ser el primer inmortal de la historia de la humanidad o de la historia del universo. Entonces quería empezar, Lu, haciéndote una pregunta. Si vos fueras ese alguien, ese primer inmortal o esa primera inmortal, ¿qué te traería de bueno esto? ¿Qué crees que sería, que estaría bien, que estaría chévere de ser inmortal? ¿Y qué crees que estaría mal de ser eh, una inmortal? Me parece dificilísimo pensar en algo bueno, Rodri. Em, yo, yo soy bastante pesimista en general, con todo, pero la inmortalidad es algo que me cuesta ver con optimismo. Em, Porque no sé, pensé por un momento en decirte que tener más tiempo, eh, posiblemente no para hacer más cosas, porque la inmortalidad, aunque bueno, esa tal vez sería una pregunta, es una inmortalidad en la que uno envejece y el cuerpo pierde facultades, o es una inmortalidad en la que me mantengo a esta edad, con este rubor natural, y con las articulaciones fuertes y mis capacidades cognitivas intactas. Ya. Eso ya cambia el panorama, ¿no? Bueno, suponiendo que Eh, fuera el segundo caso, digamos el primer caso sería una desgracia absoluta, o sea, llegar a 100 años y después no morirse, siendo un viejo claro, decrépito. sí, Y en el primer caso, exactamente. ¿cuál sería entonces cuáles serían esos posibles beneficios y las posibles desgracias también de esa suerte? Bueno, a ver, si es este el cuerpo y la capacidad cognitiva que voy a tener siempre, em, creo que las ventajas que veo es sobre todo como no perderme de nada, de lo que no quisiera perderme. Recientemente he pensado que algo que me asusta de morirme de manera prematura, tal vez, no sé por qué he pensado eso, es perderme de leer lo que llevo posponiendo por muchos años, leer, o perderme de ver el cine, bueno, que también por pereza no he querido ver. No me pasa tanto con los viajes como, ay, perderme de ir a este destino u otro. Em, pero sí perderme de la belleza, en general, de la belleza que hasta hoy me he perdido. Entonces tal vez pienso que tendría el tiempo, para,
para dedicarle a esa belleza, pero también yo creo que esa es pues una mentira que uno se cuenta para sentirse bien con la posibilidad de tener tiempo. Entonces, pues la desgracia tal vez sería que ser eterno, pues lo condena todo el tiempo a enfrentarse con la frustración de, por más tiempo que tengas, nunca poder llegar a donde quieras llegar. Y pienso también en la desgracia que sería perderme de mi envejecimiento, que es un espectáculo que yo creo que en algún momento quisiera ver. Y ya, bueno, eso, para no alargarme mucho más. Bueno, lo que pasa es que es una pregunta que lo pone a uno muy reflexivo y podría Por uno supuesto. divagar horas y horas sobre esa posibilidad. Sí, sí, sí. Pues, bueno, yo creo que se me ocurría que de ser inmortal, una cosa buena, buenísima, es no morirse, ¿no? Porque morirse es horrible, básicamente. Entonces, pero es posible que sea la única cosa buena que tenga. Vos dijiste como no perderme de nada, pero yo estaba pensando, suponiendo que uno no se pierda de nada, imagínate también todo esto que puede considerarse una bondad, pues al mismo tiempo puede también implicar ser Una desgracia. una desgracia, Sí. puede terminar siendo una desgracia, una pesadilla. O sea, imagínate, si no te perdés de nada, tú tendrías que leer todos los libros que se han escrito, ¿no? Imagínate tener que leer todos los ensayos de Vargas Llosa o novelas de Héctor Abad Faciolince, por Claro, ejemplo. perderme tampoco de todo lo malo, pero por eso luego corregí es no perderme de la belleza. Bueno, listo, bien, está bien. Entonces quedas salvada por ese lado. Pero bueno, mira, hay un cuento de Borges que se llama El Inmortal, eh, que, bueno, que te generan esta sensación que te suelen generar los cuentos de Borges, pues, ingresarlo a uno en estos mundos posibles, o más bien imposibles, y hacerlos parecer posibles. Y hay un personaje que empieza siendo un tribuno romano entre los siglos quizás 3 y 4, se llama Flaminio Rufo, y luego de beber las aguas del río de la inmortalidad, él pasa por ser un troglodita como durante 10 siglos, y bueno, luego termina siendo un personaje que se llama Joseph Cartaphilus en el siglo XX, que ahí es cuando él encuentra las aguas del río de la mortalidad, ¿no? Si hay un río de la inmortalidad, probablemente había un río de la mortalidad, y entonces cesa su pesadilla y también su fortuna cuando bebe las aguas de este río. Pero a lo largo del cuento va habiendo como una serie de especulaciones de cuáles son esas... A ver, ser inmortal es algo que supuestamente se podría llegar a desear, y bueno, no vamos a hablar sobre esas posibles virtudes, pero él empieza a hacer como un recuento, digamos no en orden, sino que va dejando como unas claves sobre los puntos adversos o negativos de ser inmortal, ¿no? Dice, en Roma conversé con filósofos que dijeron que dilatar la vida de los hombres era dilatar su agonía y multiplicar el número de sus muertes. Creo que eso está muy bien porque pues estar vivo también es morirse constantemente, ¿no? Vivimos constantes muertes a lo largo mientras estamos vivos, y esto de multiplicar el número de sus muertes me parece que es también acertado. O sea, imagínate estarse muriendo cada 3 o 4 años como nos sucede, pero de manera eterna, ¿no? De manera infinita. Hay otro que dice, cuando ya el personaje es inmortal y habla de los inmortales, dice... sabían que en un plazo infinito le ocurren a todo hombre todas las cosas, parecido a lo que estabas diciendo, ¿no? Por sus pasadas o futuras virtudes, todo hombre es acreedor a toda bondad, pero también a toda traición por sus infamias del pasado o del porvenir. Bueno, también, pues, no sé, pensar en que vamos a ser eternamente traicionados por nuestras constantes infamias, ¿no? Yo creo que en un plazo infinito no vamos a dejar de ser infames en todo caso en una u otra ocasión, y gracias a esas infamias, pues según esta reflexión, pues también seremos acreedores a toda traición. Y aquí está la que me parece que es la más bella, dice, la muerte hace preciosos y patéticos a los hombres. Estos conmueven por su condición de fantasmas. Cada acto que ejecutan puede ser último.
no hay rostro que no esté por desdibujarse como el rostro de un sueño. Para los inmortales, en cambio, nada puede ocurrir una sola vez, nada es preciosamente precario. Lo elegíaco, lo grave, lo ceremonial no rigen para los inmortales. Pues sí, en un plazo de la inmortalidad, quizás en un plazo infinito para un inmortal, quizás no exista eso que vos decías que es la belleza, ¿no? Bueno, sí, esto es algo que puede suceder, ¿no? Si todo es hermoso, todo entonces deja de ser hermoso también, ¿no? Porque Sí. la condición de lo hermoso es que sea precario, que sea limitado y que sea contado, Extinguible, ¿no? sí. Ajá, exacto. Y bueno, ya la otra novela que me llevó a todo esto, o el otro texto del que estaba hablando al principio, son Las intermitencias de la muerte, de Saramago. Es una novela que quise releer pues en los últimos días. Bueno, y esta novela tiene muchos contornos por los cuales uno pueda agarrarla, pero solamente pues para conversar hoy, para traer aquí, para compartir, pensé en lo de la idea de la inmortalidad que también de alguna manera está allí expuesta, ¿no? Esta novela empieza por un evento en el cual en un país determinado un día la muerte deja de hacer su trabajo, ¿sí? Un día la gente no muere. Y entonces Saramago empieza a hacer como una novela ensayo, haciendo una serie de especulaciones sobre las dificultades que hay para la sociedad, para los distintos gremios y para el Estado en general, sobre la posibilidad que ya se ha hecho realidad de que la gente empiece a no morirse. Lo que pasa es que en este caso esa no existencia de la muerte no implica la no existencia de la vejez, que es este caso que vos ahorita propusiste, ¿no? Es diferente pensarse un inmortal si se es joven a pensarse un inmortal si es un inmortal que envejece, se enferma y entra en una agonía que puede ser infinita, ¿no? Y bueno, hay como digamos como unas especulaciones muy bacanas ahí sobre las dificultades que implica el que la gente no, además es que es una inmortalidad para todo, para la colectividad, ¿no? No es una sola persona, entonces esto empieza a implicar unas complicaciones de tipo social, ¿no? Y empieza pues a exponer las complicaciones que hay, por ejemplo, para el gremio funerario, para el gremio de las compañías de seguros, para los hospitales y para los centros geriátricos. Te voy a leer un par de fragmentos de lo que le sucedería a los centros geriátricos si no existiera la muerte, ¿no? O mejor dicho, si empezara a no existir la muerte mientras sí siguiera existiendo la vejez. Empieza a haber una superpoblación de ancianos, ¿no?, en los centros geriátricos, y dice: el remedio, salvo opinión más experta, sería multiplicar los hogares del feliz ocaso, no como hasta ahora, aprovechando viviendas y palacetes que tuvieron tiempos mejores, sino construyendo de raíz grandes edificios con la forma de un pentágono, por ejemplo, de una torre de Babel, de un laberinto de Nosos, primero barrios, después ciudades, después metrópolis, o usando palabras más crudas, cementerios de vivos, en donde la fatal e irrenunciable vejez sería cuidada como Dios quisiera. Hasta no se sabe cuándo, pues sus días no tendrían fin. Luego dice: con el paso del tiempo no solo habrá más personas de edad en los hogares del feliz ocaso, sino que también será más necesaria cada vez más gente para ocuparse de ellos, resultando que el romboide de las edades dará rápidamente una vuelta de pies a cabeza, una masa gigantesca de viejos en la parte de arriba, siempre creciendo, engullendo como una serpiente pitón a las nuevas generaciones. Y bien, luego hay por acá también unas especulaciones sobre las dificultades que implicaría o que implica de hecho en la novela el hecho de que la gente ya no se esté muriendo, ¿no? Las dificultades que trae el hecho de que la gente ya no se esté muriendo, sobre todo, por ejemplo, para la iglesia, porque dice que si se acabara la muerte no podría haber resurrección, y que sin resurrección no tendría sentido que hubiera iglesias. Eso me hizo recordar, a propósito del tema que estábamos hablando en el encuentro pasado, que el fundamento de la iglesia cristiana
está en el evento de la resurrección, ¿no? O sea, esto es lo que marca la diferencia y es uno de los eventos fundacionales, digamos, de la doctrina cristiana, ¿no? Que Jesús haya resucitado. Luego entonces hay también una discusión y con esto ya voy cerrando, hay una conversación entre filósofos y religiosos, donde uno de los filósofos, hay un pequeño debate, le dice a uno de los religiosos, dice, las religiones todas, por más vueltas que le demos, no tienen otra justificación para existir que no sea la muerte. La necesitan como pan para la boca. Bueno, aquí un poco se va dibujando que quizás una de las virtudes entonces que tendría la inmortalidad, al menos la inmortalidad generalizada, sería que las iglesias empezarían a extinguirse porque el fundamento de las iglesias es la muerte. Si no hay muerte, probablemente no hubiera religiones o sobre todo iglesias, bueno, ni religiones ni iglesias, pues. Tiene razón, señor filósofo, le dice el cura, justo para eso existimos, para que las personas se pasen toda la vida con el miedo colgado al cuello y cuando les llegue su hora acojan la muerte como una liberación. El paraíso, le dice el filósofo. Paraíso o infierno, le responde el cura, o cosa ninguna. Lo que pase después de la muerte nos importa mucho menos de lo que generalmente se cree. La religión, señor filósofo, es un asunto de la tierra, no tiene nada que ver con el cielo. Entonces le dice el filósofo, no es eso lo que nos han habituado a oír. Y le dice el cura entonces, algo tendríamos que decir para hacer atractiva la mercancía. Le responde el filósofo, ¿eso quiere decir que en realidad no creen en la vida eterna? Y el cura le responde, hacemos como sí. Bueno, hasta aquí entonces lo que extraje de las reflexiones de Saramago a través de su novela ante la posibilidad de la extinción de la muerte. Y quisiera devolverme, para terminar ahora sí, a una reflexión personal sobre si sería deseable o no ser inmortal. Yo terminaba al final decantándome por desear sí ser inmortal, pero con una condición. Aquí hay una cita más de Borges, pero pucha, ahorita se me perdió, ya la encontré. Sí, dice, ser inmortal es baladí, menos el hombre todas las criaturas lo son, pues ignoran la muerte. Lo divino, lo terrible, lo incomprensible es saberse inmortal. Esto me hacía pensar, Lu, que quizás no haya nada más terrible en todo caso que ser mortal, ¿no? Morirse es quizás la cosa más horrible que haya en la vida, aunque queramos darle la vuelta a esta idea y los filósofos o algunos poetas o las mismas religiones estén tratando de convencernos de que morirse tendrá algún beneficio, pero morirse es verdaderamente horrible. Y sin embargo nosotros podemos vivir con la muerte, con la idea de la muerte, porque la olvidamos constantemente. Yo a lo sumo la recuerdo 1 o 2 veces al día, pero durante periodos muy cortos de tiempo, pon tú 5, 10 minutos, y el resto del día vivo inconsciente sobre esta situación tan desastrosa para mi vida. Entonces pensaba que ser inmortal probablemente no sea tan horrible como a veces lo suponemos, por tener que, por todo lo que estábamos comentando, por lo que comentaba Borges, por lo que comentaba Saramago, y por lo que decías vos también al principio, quizás no sea tan horrible si perdemos la conciencia de que somos inmortales. Aquí dice Borges, ser inmortal en realidad es baladí, ¿no? Lo divino, lo terrible, lo incomprensible es saberse inmortal. Yo imagino un destino posible en donde podamos ser inmortales, en donde se corrija esta extraña condición de morirse, y podamos ser inmortales también manteniendo esta misma condición que tenemos para la mortalidad, es decir, perder la conciencia de la inmortalidad. Quizás si perdemos la conciencia de la inmortalidad y somos inmortales, pues vamos a lograr convivir de manera feliz con esta nueva condición que espero yo para un futuro, ojalá próximo. Eso es lo que tenía para decir hoy. Estaba pensando, Rodri, en cómo nos han retratado a los inmortales, ¿no? Y pensaba en los vampiros,
eh, que usualmente viven muy desdichados en su inmortalidad, ¿no? Em, Nada, la semana pasada que salió ese listado siempre controversial que hacen las revistas del entretenimiento y la cultura sobre cualquier cosa, ¿no? Entonces salieron como las 100 películas, como las mejores 100 películas de lo que va del siglo XXI, o sea, del primer cuarto del siglo XXI. Y aparecía una película que yo no he visto, pero que me la han recomendado mucho y espero verla antes de que me muera. O sea, espero verla pronto, no porque me vaya a ver morir pronto, sino porque espero que no pasen muchos años de que me la siga perdiendo. Que es una peli que se llama Only Lovers Left Alive, solo los amantes sobreviven, tal vez, que es una película de Jim Jarmusch. Sí. ¿Ya la has visto? Hace rato Bueno, no, yo no la he visto, pero bueno, es la historia aparentemente de una historia de amor entre vampiros y su pues la desgracia de vivir para siempre y la tristeza de no morirse. Entonces, bueno, pensaba cómo nos han retratado a los inmortales, ¿no? Y pensaba en los vampiros. Pensaba también otra cosa, que lo mencionaste en algún momento, y es que, claro, si yo me imagino ese escenario en el que yo soy inmortal, creo que una de las peores cosas que podría pasar es que yo fuera la única inmortal alrededor, ¿sí? Que fuera una inmortalidad en la que voy a estar condenada a estar sola. Y pensaba que también leí hace un par de meses un dato que, pues bueno, parece súper obvio, pero sobre todo que yo, que no tengo hijos ni he estado nunca en contacto con un recién nacido, era un estudio que decía que un recién nacido necesita, mejor dicho, como que puede morirse a los pocos días, 3 días, 5 días, si no está en contacto inmediato con otros seres humanos, pues que además de las necesidades básicas, pues puedan acompañarlo, ¿no? Y luego, como en el crecimiento, en la etapa de infancia, la presencia de otros por el cariño y el amor y la percepción de estar en comunidad es vital, realmente. Entonces, si uno es un inmortal sin comunidad, sin amor, sin nadie alrededor, pues eso debe ser una desgracia a la que yo no quisiera someterme. Y lo último que te iba a decir, y ya me callo, pero pues es que fue muy interesante todo lo que dijiste, es que hace poco leí un cuento de Lydia Davis que se llama Segunda Oportunidad, y plantea un escenario en el que podamos vivir a partir de tener una segunda oportunidad, eventos de nuestra vida que ya hemos vivido, y hacerlos mejor o distinto. Y pensaba que si uno es inmortal podría tener la sensación de que puede volver a hacer las cosas de manera distinta, porque va a tener la oportunidad, el tiempo, que eso es lo que nos... A ver, yo creo que no solamente las religiones necesitan de la inmortalidad, sino la escritura necesita la inmortalidad. Quién sabe si fuéramos inmortales, si la escritura existiría como la hemos conocido. Y luego pensaba que el perdón también necesita de la inmortalidad. Si fuéramos inmortales, quién sabe si el perdón existiría. Pero entonces todo esto para decir que lo que propone Lydia Davis en su cuento es que no importa cuánto podamos
cuanto imaginemos que tenemos la oportunidad de volver a hacer algo y hacerlo mejor, siempre ese evento se mostrará distinto. Siempre en ese evento habrá algún desvío y alguna variación que hará que no lo podamos hacer mejor, que realmente siempre vamos a estar sometidos a la falla o al vacío o a la falta en algo, y a veces no hace falta una segunda oportunidad para hacerlo mejor, sino que siempre una segunda oportunidad será la primera vez de algo, ¿no? Eso. Pero yo te interrumpí, yo creo que ibas a decir algo y te interrumpí. No, creo que no iba a decir nada. Había ya por concluido, o no sé si iba a decir algo, ya lo olvidé, probablemente. Así que puedes seguir adelante, por favor. Listo. Bueno, no tengo nada más que agregar, Rodri. Yo he pensado en estos días no tiene nada que ver con la inmortalidad realmente, pero tal vez sí es algo que he pensado sobre cómo ha cambiado en el tiempo esta idea de la que me quiero ocupar hoy muy modestamente, y me pregunté en algún momento cómo será en un futuro, ¿no? Si esa idea se sostendrá en el tiempo como se ha sostenido al menos por los últimos 500 años, o si no, y verá su ocaso, o si ya lo está viendo. Y no sé, tal vez esto pueda ser una pregunta por la inmortalidad del artista o del arte. Entonces yo también quería hacerte una pregunta para empezar. ¿Qué crees que tengan en común, Rodri, artistas como Patti Smith, como David Lynch, como Yoko Ono, Leonard Cohen, Laurie Anderson, Jean Cocteau? Bueno, se me ocurren otros más contemporáneos, pero por el momento esos. ¿Qué rasgos te parece que tienen en común? ¿O qué hay en común? ¿Qué comparten esos artistas? Bueno, no sé cómo responder basándome en, por ejemplo, en las propias obras, porque es que a ninguno lo conozco mucho, salvo quizás un poquito a Leonard Cohen, de los que mencionaste. No he visto mucho las películas de los otros, muy poquitas, o alguna quizá. Yoko Ono me parece un personaje muy extraño. No la odio como mucha gente ha de odiarla por razones por fuera de su obra artística, por haber sido por estar acusada de ser una de las causantes del divorcio de los Beatles, Sí, que sí, lo dudo. eso tiene mucho de misoginia, pero... Sí, bueno, es un tema complejo. Bueno, en fin, pero ¿qué pueden tener en común estos personajes? Bueno, mencionaste personajes del siglo XX, creo, y algunos de ellos o creo que todos, ¿no? Traspasaron el siglo XX y también son artistas del siglo XXI. Sí, la mayoría. Mira, no sé, lo único que se me ocurre es que probablemente son lenguajes, digamos, fuera de esas condiciones generales que puede tener un artista, que es una necesidad de expresión, una supuesta y comprobable también sensibilidad para traducir sus pensamientos en alguna materia, por ejemplo, en la música o en el cine o en el performance, digamos, fuera de estos rasgos generales que puede tener cualquier artista. Creo que todos los nombres que dijiste son nombres que pueden entrar en esta área del arte contemporáneo, y me parecería ver, así como te digo, visto un poco desde la distancia porque no conozco muy bien a ninguno de ellos, pero parecieran ser personas que
cuyas formas artísticas, cuyas obras de alguna manera han roto esquemas de estructuras tradicionales, por más que Leonard Cohen pues haya compuesto canciones tradicionales, por decirlo de alguna manera, con estructuras tradicionales. Finalmente el lenguaje de su música no es clásico, completamente clásico, creería yo, ¿no? O sea, pues ahí uno no se engancha con una canción de Leonard Cohen igual que se engancharía con una canción de, bueno, no sé, con un bolero o algo así, aunque pueda tener mucho bolero. Y asimismo, pues entendería yo que estos cineastas lo mismo, ¿no? O sea, son siempre lenguajes. Es lo que yo vería, Lu, así. O sea, primero unos rasgos generales que comparten todos los artistas, y luego pareciera unos rasgos más particulares inscritos dentro de corrientes contemporáneas y lenguajes contemporáneos. Sí. Una pregunta muy difícil, sobre todo si es así a quemarropas, pero es lo que se me ocurre por lo menos. Pero como así, antecedida por la de la inmortalidad, bueno, que no es más fácil. Es verdad. Igual de complejas, pero déjame te acompaño en eso que dices, porque más allá de corcharte, que no es por ahí, y respondiste muy bien, pasaste el test. Gracias. No, creo que hay algo que dices que es justo donde yo quiero fijarme, y sin yo haberte anticipado mucho sobre lo que he pensado alrededor de estos artistas, es tal vez fácil pensar en cualquiera de ellos o recordarlos dedicados a más de una cosa. Y creo que esta dificultad de encontrar un rasgo que los caracterice puede tener que ver con que posiblemente sean artistas difíciles de definir. Se escapan a la etiqueta de cineastas, músicos, escritores, artistas plásticos, y se recuerdan más bien porque, yo lo pongo en estas palabras, pero tú lo anticipaste con tu respuesta de otra forma, se recuerdan porque han traducido su deseo de observar el mundo en más de un lenguaje. Y aunque dices que son artistas contemporáneos, o que su marco de exploración está dentro del arte contemporáneo, y es cierto, pues porque todos los nombres que te acabo de dar sí que están como entre el siglo XX y el siglo XXI, esta idea del artista total, que yo creo que es un término que todavía no me convence, o en el que quiero pensar mucho más. Realmente lo que tengo por decir hoy sí está lleno de especulaciones y de ideas en un estado muy medio. No tengo nada tan resuelto, y es algo en lo que seguiré pensando. Tal vez hablarlo me ayude, pero por el momento esta categoría de artista total hace pensar en la idea del hombre universal del Renacimiento, y en el más grande de todos los hombres universales, que fue Leonardo da Vinci. Un personaje que era científico, que era arquitecto, era ingeniero, era dibujante, era artista. Bueno. Solo le faltó ser performer, aunque no sabemos, en todo caso. Ya, es que vamos para allá, total. Le faltó ser performer o... bueno, no sé, también estaba pensando en algún momento en estos días en esa evolución de los artistas, porque estaba escuchando una chica en TikTok que decía algo que no tiene nada que ver con Leonardo da Vinci, pero decía que sí, Carrie Bradshaw, el personaje de Sarah Jessica Parker en Sex and the City, fuera hoy
una escritora contemporánea seguramente no solamente escribiría en un periódico, sino que además generaría contenido en Instagram y tendría un Substack. Entonces, bueno, no sabemos qué hubiera podido ser Leonardo da Vinci si hubiera tenido al alcance las artes digitales y el performance, ¿no? Ajá. Pero bueno, entonces, mira, Rodri, que son muchos los siglos que han transcurrido entre Leonardo da Vinci y David Lynch. Pero entre todo lo que ha cambiado, hay algo que creo que se mantiene, que es el reconocimiento de la vastedad de una genialidad. Que yo creo que es algo que podemos reconocer con mucha transparencia en algunos de los artistas que te mencioné hace un momento y en otra cantidad que se me quedan por fuera, aunque tampoco creo que sean muchos, pero sí hay varios nombres que se me quedan por fuera. Hoy vivimos en un tiempo en el que es muy fácil darse cuenta de muchas maneras distintas de lo mejores que uno que son los otros. En las redes sociales, sobre todo, nos damos cuenta de qué tanto mejor que uno otros escriben, otros se ven, otros tienen destrezas con su cuerpo, destrezas físicas, destrezas intelectuales, como otros han sabido, qué sé yo, perfeccionar mejor que uno una técnica. Entonces nos enfrentamos todo el tiempo a reconocer tal vez con muchas más evidencias depositadas en la imagen y en la apariencia, que hay otros mejores que uno. E incluso a veces puede ser que tengamos la sensación de que el espectáculo está lleno de genios. Cantantes que son bailarines, que son compositores, que son coreógrafos, que están a cargo de todo, que tienen el control de todo, ¿no? O sea, ese darnos cuenta de que otros son mejores que nosotros y de que parecería que la genialidad está hoy en todas partes, ¿no? En saber cómo haces un buen post en Instagram o en escribir unos versos para un libro de poemas. Es fácil, pero también es fácil darse cuenta cómo una artista, una cantante, además de ser cantante, es coreógrafa y es bailarina. Y bueno, digo el femenino porque, no sé, pensaba en una mujer como, bueno, no sé, como Shakira, que está en toda la industria del entretenimiento, ¿no? Es a lo que quiero llegar. Pero pensaba también que Michael Jackson era así, ¿no? Un cantante extraordinario, un bailarín como ningún otro, tal vez. Y entonces eso hace pensar que hay una línea muy delgada que separa el talento y la versatilidad de eso otro que yo intento definir como universalidad o genialidad. Pero creo que no, pero creo que la línea es realmente gruesísima y es de un color totalmente diferente, pero está hecha de elementos difíciles de distinguir y apreciar hoy. No sé, puede ser que la mirada más fácilmente se nos vaya a otros lados. Puede ser que hoy también la definición y el concepto del artista está en crisis. Bueno, siempre ha estado en crisis, ¿no?
pero tal vez es otra crisis que hoy hace que esas fronteras sean incluso difíciles de definir y de asir al momento de querer pensar qué es lo que hoy hace a un artista talentoso distinto de un artista universal, ¿no? Ujú. Yo me he dado cuenta de que puedo ser más optimista de lo que pensaba, a pesar de que al inicio de esta conversación dije que yo en general era pesimista, pero me he dado cuenta que puedo ser más optimista de lo que pensaba frente a las consecuencias de la tecnología en el arte, ¿sabes? Eh, no creo que en algún momento la inteligencia artificial vaya a reemplazar a los artistas. Creo que soy escéptica frente a los escenarios en los que nos vemos diciendo que ChatGPT hace arte. Eh, y tampoco puedo afirmar que estoy en contra de lo que la inteligencia artificial pueda hacer en ese plano, pero no creo que eso sea necesariamente arte. Tal vez habría que recolocar algo en el lenguaje para crear una cosa distinta, una nueva definición. Y a los seres humanos nos encanta nombrar y definir y denominar, y tal vez eso sea lo que tengamos que hacer en ese momento en el que la inteligencia artificial produzca algo que nosotros hemos siempre llamado arte, pero que tal vez tengamos que crear una nueva categoría. Y en eso los seres humanos somos buenos. Lo primero que hizo Adán fue darle un nombre al mundo, ¿no? Darle un nombre a cada animal, por ejemplo. Eh, pero bueno, me desvié porque la razón por la que menciono esto es porque aunque ese concepto de artista universal ha logrado sobrevivir con los cambios que ha traído cada época por más de 500 años, me parece que el verdadero riesgo de ese artista universal o de la definición de un artista no está en lo que pueda o no pueda hacer la inteligencia artificial, sino en el entretenimiento y la espectacularización del arte. Porque como decía hace un momento, creo que es ahí donde es más fácil confundirnos, es más fácil deslizarnos entre el talento, la versatilidad y la genialidad o la universalidad. Pero bueno, esto es algo a lo que le seguiré pensando. Creo que lo que quería decir es finalmente con lo que voy a cerrar. Y es que he pensado esto recientemente porque me he interesado en las últimas semanas por libros que yo creo que pueden clasificarse como literatura, escritos por artistas que no son, digamos, como en principio escritores. He pensado entonces en la poesía de Patti Smith y Leonard Cohen, que tú lo mencionaste también, y creo que eso que le pasa a la música, a sus canciones, es que, bueno, son poemas, esa relación entre la poesía y la música es muy cercana, pero luego habrá que entender, para seguir pensando en esa figura del artista universal, en cuáles son esas, como esa naturaleza de la exploración de cada uno de estos lenguajes y cómo se cruzan, ¿no? Yo creo que eso es lo que pasa con Leonard Cohen también. Conocí hace poco las cartas reunidas de John Cage, que se publicaron bajo el nombre de Escribir en el agua. Pensaba también en El crepúsculo del mundo, que es la novela de Herzog. Y
en su diario de cineasta, que puede ser también un poema, una crónica, este libro que estoy viendo acá en las notas y no apunté el nombre, pero ya en un momento te lo digo. Pensé también en la obra escrita de Edouard Levé, en los diarios y en la poesía de Rosario Blefari, y bueno, se me quedan un montón por fuera de nuevo, pero he querido preguntarme qué encuentro ahí, qué hay en esa literatura que posiblemente no haya en la literatura de un escritor absoluto. Y si acaso hay algo distinto, ¿cómo podríamos definir esa poética del lenguaje de todos estos que he mencionado que escriben como parte también de una exploración universal o amplificada de la creación? Y tengo una hipótesis con la que quisiera cerrar, que se mantendrá como hipótesis, y es que muchos de estos artistas, como te decía hace un momento, no son escritores como de primer oficio, digamos, pero me preguntaba yo qué escritores de primer oficio podríamos lograr situar en esos, como en esas exploraciones más rapsódicas del lenguaje y del arte. Y me ha parecido difícil encontrarlos. Bueno, no sé, no digo que no haya. Una en la que pensé fue en Marguerite Duras, pues que hacía fotografía, escribía guión, escribía ensayos. Entonces por eso digo, no quiero pensar que no hay, pero sí tengo desde hace un tiempo la percepción de que los escritores y las escritoras, absolutos o totales, limitan mucho la posibilidad del entrecruzamiento de lenguajes, y creo yo que puede tener que ver con que haya un miedo a abandonar la fortaleza del lenguaje escrito, de la palabra, esa autosuficiencia que da la escritura, ese carácter fijo, casi que invulnerable de la obra escrita, y no menos importante el riesgo que supone abandonar la identidad de ser escritor, por tener entonces una identidad desdibujada, desbordada en otros lenguajes. Y ahí habrá que revisar pues qué tanto tiene que ver el prestigio y la vanidad de ser escritor. Entonces, bueno, Rodri, esas son mis consideraciones más recientes. Que se me quedan muchas cosas por fuera, pero bueno, ya demasiado tiempo. Y yo tendría muchísimo que decir, que me hiciste pensar en cada cosa a cada minuto, pero solo voy a agregar algo a lo que dijiste al final. Es posible que sí haya más escritores de los que uno crea que sí hayan devenido y hayan desembocado en otros lenguajes, pero probablemente no lo sabemos, ¿no? Conecto quizás con algo que me hiciste pensar hace unos minutos. Probablemente esta proliferación de la información, de las posibilidades de expresión y de socialización de lo que hacemos, haga que nos demos más cuenta de qué están haciendo los artistas hoy día, además de escribir o además de cantar o además de bailar, ¿no? Muchas veces al parecer se descubre que fulano también pintaba o que iba y hacía teatro o algo así. A mí se me ocurren un par de nombres: Sábato, escritor, que luego
al no poder seguir escribiendo por su ceguera y porque quizás ya no tenía mucho más que decir, bueno, aunque sí escribió libros hasta cuando tenía como 95 años, pero se dedicaba principalmente a pintar, ya más viejo. Miller también descubrió la pintura un poco tarde. Cohen en realidad primero fue un novelista que fracasó y luego desembocó en la canción, en la poesía y en la canción. Y así sucesivamente. ¿Yo qué más iba a agregar sobre esto? Ya, que al final de cuentas, ya, iba a poner otro ejemplo un poquito extremo, pero me voy a lanzar a proponerlo. Borges, por decir algo, era un tipo ciego desde muy joven, esencialmente pues un intelectual, un lector, un poeta, pero mira que escucharlo recitar, tanto en español como en cualquiera de las muchas otras lenguas que conocía, me hace pensar como en un gran recitador y por ende entonces en un muy buen performer, ¿sí? Hay otra cosa más allá de la idea del poeta que publica libros. Cuando uno lo ve hablar y sobre todo recitar, pasa algo muy especial con ese personaje, por ejemplo. Entonces quizás sí que hay otras potencias que a veces, aunque no nos enunciemos como tal, pues probablemente sí hagan que, y en el caso de los escritores, que son los que vos mencionaste pues al final, probablemente sí sean mucho más cosas que nada más que escritores protegidos pues en la seguridad de su escritura, digamos. Entonces eso. Pero también supongo que habrá quien se dedique exclusivamente a ese arte y ahí encuentre absolutamente todas las posibilidades de expresión, porque pues al final de cuentas, y en lo otro que también había pensado, es que quizás las fronteras entre un lenguaje y el otro sean mucho más difusas de lo que creemos. Al final de cuentas, el proceso del arte y sin tener que traer a cuento conceptos como talento, genialidad o algo así, pienso que el proceso consiste en expresar, en poner afuera lo que pasa a través del cuerpo. Bueno, yo sé que esto es como una definición un poco clásica quizás, pero bueno, yo me he casado con ella y pienso que finalmente si sale en manera de poesía, de escritura, de novela, de danza, pues es casi que indiferente. Bueno, no es indiferente según los efectos que esto pueda tener, eh, pero sí es indiferente en la medida en que esas diferentes maneras de expresión eh, cumplen con el objetivo ulterior, que es precisamente expresar. Eso, Lu. Bueno, no sé si quieras que pasemos a lo que sigue o si todavía tenemos preguntas al respecto No, o pasemos a... comentarios. No. También me puedo quedar aquí haciendo precisiones largas. Tal vez lo único que iba a decir es que el nombre del libro que no apunté de Herzog es La conquista de lo inútil, Ok. su diario de cineasta, ya. Ya, Pero con chévere. eso podemos cerrar, dejarlo ahí para seguir conversando y continúa Rodri. Bueno, mira, si cerramos con una lectura, solamente voy a hacer una pequeña intro. Vos en nuestro encuentro pasado trajiste a cuento una novela ¿me recordás el nombre de la autora? Que ahorita lo olvidé. Un ensayo de Hace un Luis ensayo. Sagasti. No. La novela sobre la que hablaste en el Ah, encuentro pasado. ya. Pensé que la lectura final. El amigo El amigo de Sigrid de Núñez. Sigrid Núñez, exacto. Bueno, hiciste toda esta reflexión sobre la presencia de los animales en nuestras vidas. En la novela que estoy leyendo, que terminé de leer, que se llama Las intermitencias de la muerte, como en muchas otras novelas de Saramago, hace presencia muy importante y creo que fundamental para el desencadenamiento de la trama, un perrito. Solamente quiero cerrar con un fragmentito en donde aparece este perro que me parece tremendamente conmovedor. Eh, y bueno, voy a describir un poco la escena, la muerte que ha decidido regresar, ¿no?, a este país en donde por unos meses todo el mundo fue inmortal. eh, Ha decidido regresar y el escenario está ella en una habitación observando dormir a un personaje al que ella prontamente tendrá que llevárselo, ¿no?
está estudiándolo, observándolo, está en su habitación, viéndolo dormir, está la muerte sentada en un sillón, el hombre durmiendo y el perro del personaje durmiendo al lado. Dice así, mira. Eh, el hombre cambió de postura, dio la espalda al armario que condenaba la puerta y dejó caer el brazo derecho hacia el lado del perro. Un minuto después estaba despierto, tenía sed. Encendió la lámpara de la mesilla de noche, se levantó, metió los pies en las zapatillas que, como siempre, estaban debajo de la cabeza del perro y fue a la cocina. La muerte lo siguió. El hombre echó agua en un vaso y bebió. El perro apareció en ese momento, mató la sed en el recipiente de al lado de la puerta que da al patio y luego levantó la cabeza hacia el dueño. ¿Quieres salir? Claro, dijo el violonchelista. Abrió la puerta y esperó que el animal volviera. En el vaso había quedado un poco de agua. La muerte la miró, hizo un esfuerzo para imaginar qué sería la sed, pero no lo consiguió. Tampoco lo consiguió cuando tuvo que matar la sed en el desierto, pero entonces ni siquiera lo había intentado. El animal ya regresaba, moviendo el rabo. Vamos a dormir, dijo el hombre. Volvieron a la habitación, el perro dio 3 vueltas sobre sí mismo y se echó enroscado. El hombre se tapó hasta el cuello, tosió 2 veces y poco después entró en el sueño. Sentada en su esquina, la muerte lo miraba. Mucho más tarde, el perro se levantó de la alfombra y se subió al sillón. Por primera vez en su vida, la muerte supo lo que era tener un perro en el regazo.